Mientras se prepara para ir a juicio, Santiago Uribe pedirá medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que denunciará persecución política por parte de la justicia colombiana. Precisamente el pasado 25 de febrero, su hermano, el presidente Álvaro Uribe Vélez, advirtió ante el organismo internacional que en Colombia existía, según él, instigación a falsos testigos para acusar a su familia y a sus compañeros de acción pública. En una verdadera tormenta política se ha convertido la captura de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¡Santos, renuncia ya! ¡Santos, renuncia ya! La voz de rechazo de sectores afines al uribismo ante la medida judicial que tomó este lunes la Fiscalía se sintió desde las calles de Medellín, pasando por la plenaria del Senado hasta la Casa de Nariño. Cerca de 30 congresistas y 7 concejales de Bogotá, con carteles en los que se leía numeral Santos renuncie ya, marcharon, discutieron con la seguridad presidencial y se pararon frente a la puerta del Palacio Presidencial. La premisa, afirmar que el exmandatario Álvaro Uribe, su familia y su partido es víctima de persecución política. 8 de cada 10 colombianos no creemos en la justicia y a cambio se recibe la persecución judicial y la persecución política. La captura de Santiago Uribe se presentó precisamente cuando la opinión pública conocía dos importantes hechos. El primero fue la denuncia que presentó el expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en la que afirmó que él, algunos familiares y miembros de su entonces gobierno eran, según Uribe, objeto de persecución de la justicia colombiana con intereses políticos. Las condenas políticas a funcionarios de mi gobierno, a integrantes de las Fuerzas Armadas y a activistas políticos por sesgos en sectores de la justicia. La instigación a falsos testigos para acusar a mis compañeros de acción pública y a mi familia. Y el otro hecho fue la investigación disciplinaria que abrió el procurador Alejandro Ordóñez contra el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y los comandantes de las fuerzas militares por el acto de proselitismo armado que realizaron las FARC en el corregimiento Conejo en La Guajira. El ente acusador investiga a Santiago Uribe por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. El proceso tiene que ver con la supuesta conformación de un grupo armado ilegal denominado Los 12 Apóstoles y su presunta responsabilidad en el asesinato de Camilo Barrientos en 1994. No conozco ningún caso en donde se persiga con tanta hazaña a un ser humano como lo han hecho con Santiago Uribe Vélez. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre la captura de Santiago Uribe y pidió a la Fiscalía facilitar un proceso de veeduría internacional. Solicito al procurador acompañar el proceso contra Santiago Uribe para rodearlo de todas las garantías constitucionales y legales. Solicito además al fiscal general abrir las puertas a una veeduría internacional como observadores del mismo proceso. Por su parte, este miércoles la Procuraduría General presentó un recurso de apelación en contra de la medida de aseguramiento. Para el Ministerio Público, los motivos que llevaron a imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad no están justificados, por lo que pide que la misma sea revocada por ser improcedente. Álvaro Uribe también reaccionó a través de su cuenta en Twitter, arremetiendo contra el vicefiscal. Vicefiscal, deje de ordenar a sus subalternos perseguir a mi familia. Cumpla con el deber de imparcialidad, tema que usted no conoce. Vamos nuevamente a Bogotá, Colombia, con Paloma Valencia, senadora colombiana por el Partido Centro Democrático. ¿Qué le puede responder la oposición a los sectores que han dicho que el Partido Centro Democrático convirtió en un tema político, un tema eminentemente judicial? Inclusive diferentes sectores también de opinión han dicho que no puede pretender el Partido Centro Democrático, por ser oposición, estar por encima de la ley. Muchos trinos salieron en esa dirección, senadora. Nunca jamás hemos estado por encima de la ley ni hemos pretendido estarlo, todo lo contrario. El Centro Democrático ha sido tal vez el partido más respetuoso de la ley, como el gobierno del presidente Uribe. Lo que pasa es que aquí no se trata de justicia. Este es el mismo país donde no pueden sancionar a los alcaldes que se roban la capital, donde los grandes escándalos de corrupción los absuelven en 2 días, donde el presidente y sus partidos de gobierno quieren la impunidad,
es decir, cero cárcel para quienes han masacrado a los colombianos, que han secuestrado a los colombianos, puesto bombas, minas antipersonales, reclutado niños, forzado abortos. Entonces ahora nos salen con un discurso de justicia que es absolutamente falso. Este gobierno no tiene ningún interés en la justicia. Lo que quiere, no como lo ha hecho el doctor Serpa, de invitarnos amablemente a participar en esta negociación, es presionar al Centro Democrático para que entremos en la negociación y realizar el anhelo más grande de las FARC, que es decir que aquí todos somos culpables, que aquí todos somos criminales y que como todos somos criminales nos vamos a tener que someter al famoso Tribunal de Paz, donde usted confiesa sus crímenes y entonces todos vamos quedando criminales, no paga cárcel, y si no los quiere confesar, entonces le dan 20 años de cárcel. Es un sistema macabro con el que pretenden convertir a todos los colombianos en delincuentes para lavarle los crímenes a las FARC. Senador Horacio Serpa, hay otras críticas también que van en la dirección de que en este contexto será muy difícil un acercamiento entre el Partido Centro Democrático y el gobierno nacional con miras a ese posible apoyo que algunos sectores buscan del Partido Centro Democrático para este modelo de negociación. ¿Usted cree que con este tipo de hechos estamos cerca o lejos de que se dé ese escenario? Déjenme decirle primero que me parece muy bien la presencia del señor Procurador General de la Nación en el proceso contra el doctor Santiago Uribe, que me parece muy bien también que se abra la posibilidad de una veeduría internacional y que la apelación a la que usted hizo referencia forma parte de las garantías procesales. El segundo término, no, los partidos que apoyamos el gobierno no queremos generar impunidad de ninguna manera. Impunidad la que existe en la justicia ordinaria en Colombia, que es del 95%. No, lo que se está tratando de hacer, porque es que eso todavía no está probado, lo que se está tratando de hacer es que en Colombia, como ha ocurrido en muchos otros países del mundo, para lograr que se terminen estas circunstancias, esas así macabras y esas así criminales de la guerra, podamos aplicar una justicia que se llama transicional, que tiene plena acogida en los anales internacionales de la justicia, una justicia para el momento, no para meter a los colombianos en ninguna de esas cosas tan preocupantes que dice la distinguida senadora Valencia. Eso por una parte. Por la otra es esto, miren, algunos miembros del Congreso y de diferentes partidos tenemos sinceramente el interés de que pueda haber algunos canales de entendimiento a propósito del tema de la paz entre el Centro Democrático, que es un partido supremamente importante, dirigido por un líder supremamente importante, con el gobierno y con los demás partidos que tienen representación en el Congreso. Yo quiero recordarles que hay partidos afectos al gobierno, pero partidos también que están en la oposición del gobierno que apoyan el proceso de paz. Yo pienso que nada le conviene más a los colombianos que el tema de la paz. Ahora, esta circunstancia que acaba de ocurrir, sí, pues por supuesto que aleja más las posibilidades de entendimiento, pero yo insisto, aquí en Colombia hay un régimen de separación de poderes y aquí en Colombia la justicia funciona autónomamente y aquí en Colombia la fiscalía no depende del gobierno nacional. Senadora Paloma Valencia, ¿usted qué opina? ¿Cree que son posibles esos canales de entendimiento en el actual contexto de confrontación política que vive el país y que se agudizó también a raíz de esta decisión que ha tomado la Fiscalía en los últimos días? Yo lo que veo es que aquí hay un discurso del gobierno que dice que quiere hablar con el Centro Democrático, pero la realidad del gobierno es que es un gobierno que persigue al Centro Democrático, que lo estigmatiza, y yo sí me aparto de la impresión del senador Serpa, que utiliza la justicia para perseguir al Centro Democrático. Entre otras cosas, hay uno de los trinos equivocados de una ministra que estuvo de los 8 años del gobierno del presidente Uribe, 7 con él. Ahora sale a criticarlo y a
insinuar sus vínculos criminales. Esa ministra que sí usufructuó ese gobierno 7 años, y esa ministra que ahora dice que es que manipulaban la justicia en ese gobierno, pues ella tendrá que explicarnos cómo era que ella la manipulaba cuando hacía parte de ese colectivo. Pero lo que es interesante es que todo lo contrario, durante el gobierno Uribe hubo un enorme rompimiento y distancia entre la justicia y el uribismo. Y digamos, esas situaciones que se presentaron y que ahora, porque hacen parte del material probatorio del proceso contra Bernardo Moreno, se han conocido las famosas grabaciones ilegales donde la Corte toma decisiones, la Corte Suprema de Justicia toma decisiones políticas en contra de los uribistas. Deciden dejar un fiscal u otro de acuerdo a lo que le convenga a las investigaciones que ellos adelantan. Hablan de la legítima defensa de la Corte frente al presidente Uribe y su gobierno. Entonces yo sí difiero en lo que dice el doctor Zerpa de que el presidente no tiene nada que ver. Aquí hay una alianza macabra para tratar de meter a las malas al uribismo, a esa famosa jurisdicción de paz, y a convertirnos en criminales para obligarnos a aceptar la impunidad de las FARC. Senadora, pues vamos a hacer una primera pausa comerciales. Estamos con Paloma Valencia, congresista colombiana de oposición, y con el senador Horacio Zerpa, del Partido Liberal. Invito a nuestros televidentes a que continúen opinando al tema de análisis del día de hoy en el programa La Noche. ¿La captura de Santiago Uribe para ustedes es una persecución política, tal y como lo asegura la oposición, o una actuación autónoma y legítima de la Fiscalía General de Colombia? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora. Francisco Acosta dice lo siguiente: está demostrado que es una persecución política en retaliación por la negativa de Álvaro Uribe de apoyar el proceso de paz. Hernán Restrepo, otro televidente, nos dice hasta ahora: el poder no debe ser usado para cometer atrocidades como las de los 12 apóstoles. Criminales en el poder también deben pagar. Y Juan Antonio dice lo siguiente: es una captura motivada y calculada con fines políticos, sin fundamentos ni pruebas, solo el me dijeron que hoy. Opiniones de algunos de nuestros televidentes. Vamos a hacer una primera pausa comerciales y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.